En los ecosistemas se establecen relaciones alimentarias entre las distintas poblaciones. Los productores son los vegetales, organismos capaces de producir su propio alimento mediante el proceso de fotosíntesis. No necesitan comer a otros seres vivos. Los animales que no pueden fabricar su alimento deben alimentarse de otros seres vivos. Por esta razón, son llamados consumidores. Los consumidores primarios, llamados herbívoros, comen vegetales. Los consumidores que comen a otros animales pueden ser secundarios, terciarios o cuaternarios. Un consumidor, también llamado heterótrofo, es un organismo que se alimenta de materia orgánica. Lo opuesto son los productores u organismos autótrofos, que producen su propio alimento. Los consumidores se pueden agrupar en herbívoros o consumidores primarios, que solo comen vegetales, carnívoros o consumidores secundarios, que se alimentan de animales, y omnívoros, que se alimentan de vegetales y animales. Los depredadores que se alimentan de otros carnívoros, además de otros miembros de la cadena trófica, son considerados consumidores terciarios. Los grandes carnívoros, también llamados superdepredadores, son aquellos que están en la cima de la pirámide trófica. Los consumidores se clasifican en consumidores primarios. Los fitófagos o herbívoros devoran a los organismos autótrofos, principalmente plantas o algas. Se alimentan de ellos de forma parásita, como hacen por ejemplo los pulgones. Son comensales o simbiontes de plantas, como las abejas, o se especializan en devorar sus restos muertos, como los milpiés. Consumidores secundarios, los zoófagos o carnívoros, que se alimentan directamente de consumidores primarios, pero también los parásitos de los herbívoros, como por ejemplo los ácaros que parasitan a las abejas melíferas. Consumidores terciarios, los organismos que incluyen de forma habitual consumidores secundarios en su fuente de alimento. En este eslabón están los animales dominantes en los ecosistemas. En el caso de los grandes animales cazadores, que consumen incluso otros depredadores, les corresponde ser llamados superdepredadores. En ambientes terrestres son, por ejemplo, las aves de presa y los grandes felinos y cánidos. En este nivel entrarían también, además de los predadores, los parásitos y comensales de los carnívoros. Un estudio de las cadenas alimentarias marinas define a los superdepredadores como los que ocupan un nivel trófico superior al cuarto. En realidad, puede haber hasta 6 o 7 niveles tróficos de consumidores, rara vez más, formando, como hemos visto, no solo cadenas basadas en la predación o captura directa, sino en el parasitismo, el mutualismo, el comensalismo o la descomposición. Es de notar que en muchas especies distintas, categorías de individuos pueden tener diferentes maneras de nutrirse, que en algunos casos las situarían en distintos niveles tróficos. Por ejemplo, algunos tipos de moscas son recolectoras de néctar y otros líquidos azucarados durante su vida adulta, pero mientras son larvas, su alimentación típica es a partir de cadáveres. Están entre los gusanos que se desarrollan durante la putrefacción. Los anuros, ranas y sapos adultos son carnívoros, pero sus larvas, los renacuajos, roen las piedras para obtener algas. En los mosquitos, las hembras son parásitas de animales, pero los machos emplean su aparato bucal picador para alimentarse de materia vegetal como savia. Los consumidores obtienen frecuentemente su alimento de más de un nivel trófico. Por ejemplo, cuando un sapo común busca alimento, tiende a atacar a cualquier cosa que se mueva y parezca tener un tamaño adecuado. Consume animales pequeños de ecologías muy variadas, entre los que habrá insectos herbívoros, como los saltamontes, insectos carnívoros, como las mantis, caracoles terrestres, que son herbívoros, o lombrices de tierra, que son detritívoras. Cuando ocurre esto, deja de ser fácil precisar el nivel trófico, que se definirá en función del alimento predominante, y cuando este criterio no baste, del nivel más alto de los de sus presas.
Una complicación añadida es que las poblaciones de animales omnívoros o de los simplemente polífagos se especializan a menudo en distintos alimentos en distintos territorios o en distintas épocas del año. Por ejemplo, los mismos osos pardos de Alaska que capturan salmones durante su migración se alimentan el resto de su periodo de actividad principalmente de alimentos vegetales. Los animales ocupan con frecuencia distintos nichos ecológicos y se alimentan de manera diferente en las distintas etapas de su desarrollo, sobre todo cuando hay desarrollo indirecto. En algunos casos, esto no afecta al nivel trófico, por ejemplo en las mariposas, donde tanto los adultos, que absorben néctar, como las larvas, que suelen ser comedoras de hojas, actúan como consumidores primarios. No es el caso de las ranas, cuyos renacuajos suelen ser herbívoros, mientras que los adultos son depredadores. Un caso inverso es el de las moscas de las flores, cuyos adultos consumen néctar y polen, mientras que sus larvas suelen ser depredadoras. En casos como estos, el mismo animal cambia de nivel trófico en el curso de su desarrollo. Clases de consumidores. Herbívoros. Se alimentan de diferentes partes de la planta, pudiendo ser estas raíces, tallos, hojas, flores, frutos o semillas, o sustancias previamente elaboradas por la planta, como lo hacen las abejas, que utilizan el néctar de las flores. Carnívoros. Utilizan la energía que almacenan otros animales. Aparte del mundo animal, existen una gran cantidad de plantas carnívoras e incluso hongos carnívoros. Los primeros son predominantemente insectívoros, mientras los últimos subsisten mediante el consumo de invertebrados microscópicos, como amebas y colémbolos. Omnívoros. Se alimentan tanto de otros animales como de plantas y más. Son comedores oportunistas y generalistas, que no están específicamente adaptados para comer y digerir ni material vegetal ni carne exclusivamente. Los cerdos son un ejemplo bien conocido de animal omnívoro. Los cuervos son otro ejemplo de un omnívoro común. Detritívoros, descomponedores y carroñeros. Los términos detritívoros y descomponedores son distintos en su significado. Aunque las palabras se usan a menudo indistintamente, detritívoros son técnicamente una rama de los descomponedores. Es útil notar que, a diferencia de los detritívoros, verdaderos descomponedores como los hongos, las bacterias o los protistas absorben nutrientes a través de la digestión extracelular, más que por ingestión oral. Sin embargo, se pueden establecer similitudes entre los detritívoros y carroñeros. Mientras que ambas estrategias de alimentación implican el consumo de materia vegetal y animal muerta, los carroñeros tienden a alimentarse a una escala mayor que los detritívoros, especializándose en carroña.